Ella gritó: «¡Lárgate de mi hotel!», apuntándole el dedo en la cara. La otra mujer no dijo nada, solo sonrió. Y cuando abrió la boca, las palabras que salieron helaron la sangre de todos los presentes. «Señora, este hotel me pertenece». El silencio que siguió fue absoluto. Nadie respiró. Sofía Villanueva llegó al Gran Hotel Imperial de Bogotá un martes por la mañana, con una maleta mediana, zapatos planos y una blusa azul marino que había visto mejores días. No había limusina esperándola afuera, no había asistente cargando sus bolsas, no había nadie aplaudiendo su llegada ni fotógrafos inmortalizando el momento. Solo ella, su equipaje modesto y una mirada tranquila que observaba todo con una calma que pocos habrían sabido interpretar correctamente. Tenía 34 años, cabello castaño recogido en un moño sencillo y unas ojeras que hablaban de semanas sin dormir bien. Había volado desde Miami en clase económica, no porque no pudiera permitirse otra cosa, sino porque detestaba el desperdicio innecesario. Esa era una de las primeras cosas que su padre le había enseñado antes de morir, que el dinero verdadero no necesita anunciarse, que la riqueza que grita es riqueza insegura. El Gran Hotel Imperial era, por cualquier métrica imaginable, el establecimiento más lujoso de Colombia. 16 pisos de mármol italiano, arañas de cristal de Murano importadas directamente desde Venecia, una suite presidencial que había alojado a 3 jefes de Estado en los últimos 2 años, y un restaurante con 2 estrellas Michelin que tenía lista de espera de 4 meses. Las revistas de viaje lo describían como una experiencia que redefine el concepto de lujo en América Latina. Los críticos internacionales lo llamaban simplemente perfecto, y era de Sofía Villanueva, completamente, hasta el último tornillo. Pero nadie en ese lobby lo sabía esa mañana, porque Sofía lo prefería exactamente así. La costumbre de aparecer de incógnito en sus propiedades había comenzado 3 años atrás, cuando heredó el imperio hotelero que su padre, don Rodrigo Villanueva, había construido durante 40 años de trabajo incansable. Fue su abogado, el doctor Paredes, quien le sugirió la idea durante una reunión interminable, en la que repasaron las 11 propiedades que ahora llevaban su nombre en los documentos legales. «La única manera de saber la verdad sobre cómo funciona un hotel», le dijo el viejo abogado ajustando sus lentes, «es verlo con los ojos de un huésped ordinario. Porque cuando saben quién eres, te muestran el teatro. Cuando no lo saben, te muestran la realidad». Sofía había tomado ese consejo más en serio de lo que el doctor Paredes probablemente esperaba. Desde entonces, visitaba sus propiedades de manera completamente anónima, registrándose bajo nombres falsos, pidiendo habitaciones estándar y observando. Observaba cómo trataban al personal, cómo respondían a las quejas y, sobre todo, cómo trataban a los huéspedes que no parecían importantes. Porque eso, había aprendido, era la verdadera medida de un hotel de lujo. No el mármol ni las arañas de cristal, sino la manera en que un recepcionista miraba a los ojos a alguien que llegaba sin brillo aparente. Esta visita en particular había sido motivada por algo concreto. 3 semanas antes, había recibido en su escritorio de Miami un sobre anónimo con una sola hoja adentro. En ella, una letra apretada y nerviosa, había escrito: «Señorita Villanueva, hay cosas pasando en el Imperial que usted necesita ver con sus propios ojos. Su personal de dirección no es lo que aparenta». No había firma, no había remitente, solo esa advertencia críptica que había quitado el sueño a Sofía durante 21 días consecutivos. Diego Castellanos llevaba 4 años trabajando en la recepción del Gran Hotel Imperial y era, sin ninguna duda, el mejor empleado del turno de mañana. Tenía 28 años, una sonrisa genuina que no había aprendido en ningún manual de atención al cliente, sino que simplemente era parte de quién era, y una capacidad extraordinaria para recordar nombres, preferencias y pequeños detalles de los huéspedes que regresaban. El gerente general, don Mauricio Pedraza, lo había mencionado en 2 evaluaciones consecutivas como el rostro que queremos que el mundo asocie con el Imperial. Lo que don Mauricio no sabía era que Diego llevaba semanas durmiendo mal, preocupado por cosas que había visto y que no sabía exactamente cómo manejar. Esa mañana, Diego estaba detrás del mostrador de mármol blanco,
cuando vio entrar a la mujer de la blusa azul. La observó con la atención entrenada que aplicaba a todos los huéspedes que llegaban. Ese análisis rápido e instintivo que le permitía calibrar expectativas y necesidades en cuestión de segundos. Maleta mediana. Ropa sencilla pero de buena calidad si uno sabía dónde mirar. Postura completamente relajada. Ojos que no miraban el lobby con la expresión de asombro que tenían la mayoría de los huéspedes primerizos, sino con algo diferente. Algo que Diego no supo nombrar de inmediato, pero que registró en algún lugar de su memoria como importante. «Buenos días», dijo Diego con su sonrisa habitual, cuando la mujer llegó al mostrador. «Bienvenida al Gran Hotel Imperial. ¿En qué puedo ayudarle?» «Buenos días», respondió ella con una voz tranquila y agradable. «Tengo una reserva Ani. Nombre de García. Sofía García I». Diego tecleó el nombre en el sistema y encontró la reserva inmediatamente. Habitación 412. Estándar doble. 3 noches. Pagada por adelantado en efectivo, lo cual era inusual pero no extraordinario. «Aquí la tengo, señora García». «¿Fue un viaje largo?» «De Miami», dijo ella simplemente. «Qué bien. Espero que haya sido cómodo». Diego comenzó el proceso de registro con la eficiencia amable que lo caracterizaba, haciendo las preguntas de rigor sobre preferencias de habitación, hora de despertar y necesidades especiales. La mujer respondía todo con la brevedad directa de alguien que estaba acostumbrada a este proceso, pero que no tenía prisa particular. Fue durante esa conversación tranquila y sin sobresaltos que el lobby del Gran Hotel Imperial experimentó lo que el personal llamaría, después, entre susurros, la entrada de Marcela. Nadie que haya trabajado en el mundo de la hotelería de lujo desconoce ese tipo de llegada. Es un fenómeno reconocible, casi predecible en sus etapas. Primero el sonido, un repiqueteo agresivo de tacones sobre el mármol que anuncia la llegada antes de que la persona sea visible. Luego la presencia, una energía que precede al cuerpo físico como una ola de presión atmosférica que hace que los empleados experimentados tensionen los hombros instintivamente. Y finalmente, la persona misma. Marcela Fuentes tenía 41 años, el cabello rubio perfectamente laminado, un traje amarillo de diseñador que costaba más que el salario mensual de Diego y una expresión en el rostro que sugería que el mundo entero le debía algo y llevaba demasiado tiempo sin pagarlo. Cargaba 3 bolsas de compras de marcas que Diego reconoció de inmediato porque había aprendido a reconocerlas: Gucci, Hermès, Valentino y un teléfono de oro que sostenía con la posesividad de quien lleva un arma. Detrás de ella, a paso apresurado y con cara de disculpa permanente, venía una asistente joven que cargaba 2 maletas grandes con la expresión de alguien que llevaba corriendo toda la mañana. Marcela llegó al mostrador con la fuerza de alguien que no ha aprendido a hacer fila, porque nunca ha tenido que hacerla. Se plantó directamente al lado de Sofía, ignorando su existencia con la completitud absoluta de quien genuinamente no registra a ciertas personas como presencia digna de atención, y clavó los ojos en Diego con una intensidad que hubiera intimidado a Intosentosen, alguien menos experimentado. «Necesito el check-in ahora», dijo, sin preámbulo, sin saludo, sin el más mínimo reconocimiento de que Diego estaba en medio de una conversación con otra persona. «Suite presidencial, Fuentes, Marcela Fuentes». Diego, sin perder la compostura ni la sonrisa, levantó brevemente una mano en un gesto profesional y suave. «Enseguida la atiendo, señora Fuentes. Estoy terminando el registro de esta huésped». Fue un momento pequeño, casi insignificante. El tipo, de momento, que pasa miles de veces al día en hoteles de todo el mundo sin dejar mayor rastro. Pero en el Gran Hotel Imperial esa mañana, ese momento pequeño sería el primero de una cadena de eventos que nadie habría podido predecir. Marcela Fuentes frunció el ceño con la expresión de alguien a quien acaban de decir algo en un idioma que no reconoce. Miró a Diego, miró a Sofía, volvió a mirar a Diego, y en sus ojos apareció algo que cualquier observador atento habría identificado como peligroso. El reconocimiento de que se le estaba pidiendo esperar, combinado con la absoluta convicción de que eso era inaceptable. «¿Perdón?», dijo Marcela, y la palabra sonó menos como una pregunta y más como el inicio de algo. Diego mantuvo la sonrisa. «Señora Fuentes, con mucho gusto la atiendo en un momento. Estoy finalizando el registro». «No me importa lo que estés finalizando», interrumpió Marcela.
y su voz había subido exactamente el número de decibeles necesario para que varias cabezas en el lobby se giraran discretamente. ¿Sabes quién soy yo? Llevo 3 años hospedándome en este hotel. 3 años, siempre en suite presidencial, siempre. Hizo una pausa cargada de significado. Eso me da ciertos privilegios. Sofía, que había estado observando todo esto con esa calma particular que Diego había notado desde el principio, no dijo nada. Simplemente esperó, con la serenidad de alguien que tiene todo el tiempo del mundo y ninguna prisa particular. Diego, con la habilidad de quien ha navegado estas aguas muchas veces, tomó una decisión rápida y eficiente. Tiene usted toda la razón, señora Fuentes, y lamento el inconveniente. Permítame que mi colega continúe con su registro. Hizo una señal discreta a Andrea, la recepcionista auxiliar que estaba en la segunda posición del mostrador, para que se acercara a atender a Sofía. Yo la atiendo a usted personalmente. Fue una solución elegante, práctica. El tipo de maniobra que evita escaladas innecesarias y mantiene a todo el mundo relativamente contento. Pero Marcela Fuentes no había terminado. Mientras Diego comenzaba a procesar su registro con toda la atención que la situación requería, Marcela giró la cabeza hacia Sofía con una expresión que era difícil de describir con precisión porque contenía demasiadas cosas a la vez. Desdén, curiosidad despectiva y algo que en otra persona podría haberse llamado diversión cruel. ¿Es su primera vez aquí?, preguntó Marcela, con el tono de quien le habla a alguien que claramente está fuera de su elemento natural. Sofía la miró tranquilamente. No, respondió. Marcela observó la blusa azul, la maleta modesta, los zapatos planos. Una evaluación rápida, completa e inequívoca. Habitación estándar, dijo, y las 2 palabras cargaban el peso de todo un sistema de valores resumido en una sola pregunta. Sí, dijo Sofía. Marcela asintió lentamente, con la expresión de alguien cuya hipótesis ha sido confirmada. Qué interesante que dejen entrar a cualquiera, murmuró. Lo suficientemente alto para ser escuchada, pero lo suficientemente bajo para tener negación plausible. Y se giró de vuelta hacia Diego, con la eficiencia de quien ha dicho lo que tenía que decir y considera el tema completamente cerrado. Diego escuchó el comentario. Andrea lo escuchó. 2 botones que estaban cerca lo escucharon. Y Sofía Villanueva, la propietaria del Gran Hotel Imperial, dueña de 11 hoteles en 1900 en 4 países y heredera de uno de los imperios hoteleros más sólidos de América Latina, lo escuchó perfectamente. Y no dijo absolutamente nada. Solo sonrió, muy levemente, de una manera que nadie en ese lobby supo interpretar correctamente. Todavía. La habitación 412 era exactamente lo que Sofía había pedido. Baño de mármol blanco con amenities de la marca francesa que ella misma había seleccionado. La habitación estándar del Imperial era superior a la suite presidencial de la mayoría de hoteles de la ciudad. Eso era algo en lo que había insistido desde el primer día. Dejó su maleta sobre el portaequipajes sin deshacer. Sacó su cuaderno de notas, una libreta negra pequeña que la acompañaba en cada visita de inspección, y comenzó a escribir. No en un computador, no en el teléfono, en papel, con pluma. Otra costumbre heredada de su padre, quien decía que las palabras escritas a mano pesan diferente porque cuestan más. Escribió la fecha. Escribió Imperial, Bogotá, visita número 7. Y luego escribió con letra clara y sin adorno. Recepción, Diego Castellanos. Excelente. Manejo de situación difícil. Notable. Investigar más. Luego escribió otra línea. Huésped suite presidencial. Marcela Fuentes. Observar. Cerró el cuaderno. Guardó la pluma en el bolsillo de la blusa y se quedó mirando el jardín interior por la ventana durante exactamente 2 minutos. Era un hábito que tenía desde niña, ese momento de silencio antes de comenzar. Algo importante. Su padre lo llamaba escuchar lo que el lugar tiene que decirte antes de que empieces a hablar tú. El jardín le dijo que algo en este hotel estaba mal. No el jardín en sí, que estaba perfectamente mantenido, con las begonias rosadas que ella había escogido personalmente y la fuente de piedra que había mandado traer desde Cartagena, sino algo más profundo. Algo que no se veía en los detalles físicos, sino que se sentía en el aire, en la manera en que los empleados se movían, en la tensión apenas perceptible que había detectado en los hombros de Diego cuando procesaba el registro de Marcela Fuentes.
Era el tipo de tensión que no viene del trabajo duro. Era el tipo de tensión que viene del miedo. Sofía conocía esa diferencia muy bien. Se cambió la blusa azul por una gris igualmente sencilla, tomó su cuaderno y bajó al restaurante del hotel para desayunar. Sofía tomó una mesa pequeña junto a la ventana del restaurante, pidió un tinto solo y comenzó a observar con la misma atención tranquila con que lo hacía todo. Fue entonces cuando volvió a aparecer Marcela Fuentes. Entró al restaurante con la misma energía de la mañana, pero amplificada, como si las horas transcurridas desde su llegada hubieran cargado algo en su interior que necesitaba descarga. Llevaba un vestido diferente, igualmente costoso, y el teléfono dorado en la mano. Detrás de ella, la misma asistente joven con cara de disculpa permanente. El maître del restaurante, un hombre de 50 años llamado Roberto que llevaba 12 años en el hotel, se acercó a recibirla con la profesionalidad impecable que caracterizaba al personal del Imperial. «Buenos días, señora Fuentes. ¿Una mesa para 2? «Para 3», corrigió Marcela sin mirarlo. «Estoy esperando a una persona más, y necesito la mesa del fondo, la que está junto a la ventana panorámica. La de siempre». Roberto consultó discretamente su tableta. «Por supuesto, señora Fuentes. Sí. ¿Me permite un momento? ¿Está ocupada?» La pregunta fue cortante. «Está siendo preparada especialmente para usted. 5 minutos, si es tan amable». Marcela miró los 5 minutos como si fueran 5 horas. «Roberto», dijo, pronunciando el nombre con la familiaridad de quien lo usa como herramienta de presión. «Llevo 3 años viniendo aquí. 3 años. ¿Cuántas veces he pedido esa mesa? Siempre, señora Fuentes. Y siempre ha estado disponible. Y hoy también lo estará. Solo necesito 5 minutos. 2 minutos», negoció Marcela, como si los minutos fueran una moneda de cambio en una transacción que solo ella comprendía completamente. Roberto inclinó la cabeza con una profesionalidad que Sofía reconoció y apreció. 2 minutos, señora Fuentes». Marcela se giró para esperar y sus ojos recorrieron el restaurante con esa mirada evaluadora que parecía ser su modo por defecto de relacionarse con el mundo. Se detuvo brevemente en Sofía. La reconoció con la indiferencia rápida de quien cataloga y descarta, y continuó su recorrido visual por el resto del espacio. 2 minutos después, estaba sentada en su mesa habitual junto a la ventana panorámica, con una vista privilegiada de la ciudad que se extendía hasta las montañas en el horizonte. Sofía pidió sus arepas con hogao y continuó observando. Lo que vio durante los siguientes 40 minutos fue instructivo de maneras que llenaron varias páginas de su cuaderno negro. Marcela ordenó, con la precisión quirúrgica de alguien que ha memorizado el menú no por placer gastronómico, sino para tener el control completo de la transacción. Devolvió el jugo de naranja porque no estaba suficientemente frío. Pidió que cambiaran el pan porque este no es el que sirven normalmente. Interrogó al mesero sobre el origen del salmón con una intensidad que habría sido apropiada en una investigación criminal. Cada interacción era una pequeña demostración de poder. Cada corrección, cada devolución, cada pregunta cargada, era un recordatorio dirigido al personal de que Marcela Fuentes no era una huésped ordinaria. Era alguien que sabía exactamente cuánto estaba pagando y exactamente qué significaba eso. Pero lo que más interesó a Sofía no fue el comportamiento de Marcela, sino la reacción del personal. Los meseros respondían con una amabilidad que era técnicamente correcta pero emocionalmente vacía. El tipo de servicio que se da cuando se ha aprendido a desconectarse emocionalmente para sobrevivir. Roberto supervisaba la mesa de Marcela con una atención especial que tenía menos que ver con hospitalidad genuina y más con manejo de riesgos. Y en los ojos de todos, sin excepción, Sofía veía esa misma tensión que había detectado en Diego por la mañana. Miedo. Claro, constante, institucionalizado. Escribió en su cuaderno, el personal tiene miedo, no del trabajo, de alguien. Investigar estructura de mando interna. Fue en ese momento cuando la tercera persona para la que Marcela esperaba mesa llegó al restaurante, y Sofía entendió de golpe varias cosas que hasta entonces solo había intuido. Era don Mauricio Pedraza, el gerente general del Gran Hotel Imperial. El hombre que Sofía había contratado hacía 2 años con una confianza que, según la carta anónima, podría haber sido un error grave. Mauricio Pedraza llegó a la mesa de Marcela Fuentes
con una sonrisa que era completamente diferente a la sonrisa profesional que mostraba al personal. Era la sonrisa de alguien que está genuinamente complacido de estar donde está, con quien está. Se saludaron con la familiaridad de personas que se conocen bien, que comparten bromas privadas, que tienen una historia que el resto del restaurante no puede ver, pero puede intuir. Sofía observó cómo Mauricio llamaba al mesero con el gesto de alguien que se siente dueño del espacio. Observó cómo Mauricio y Marcela hablaban en voz baja, con la comodidad de una conversación que tiene raíces profundas. Y observó cómo, en un momento en que Mauricio creía que nadie lo veía, deslizaba un sobre delgado por debajo de la servilleta de lino blanco hacia el lado de Marcela, quien lo recogía con la naturalidad de quien ha hecho ese movimiento muchas veces. Sofía escribió en su cuaderno, con letra muy tranquila: "Ahora entiendo la carta". El resto de la mañana la pasó recorriendo el hotel con la invisibilidad que le daba su apariencia sencilla. Visitó el spa, que estaba impecable. Revisó los pasillos de los pisos 3, 8 y 15, que eran los que estadísticamente recibían más quejas en cualquier hotel grande. Habló con 2 camareras de habitaciones con la facilidad de quien simplemente está esperando el elevador y entabla conversación. Las camareras, que no tenían ninguna razón para guardarse nada frente a una huésped de habitación estándar con blusa gris, le dijeron en 12 minutos de conversación aparentemente casual, más de lo que cualquier auditoría formal habría podido revelar. Le dijeron que el gerente Pedraza había cambiado los proveedores de amenities 3 meses atrás sin consultar con nadie, y que los nuevos productos llegaban sin factura visible. Le dijeron que había ciertas habitaciones en el piso 14 que nunca aparecían como ocupadas en el sistema, pero que había que limpiar igual. Le dijeron, con la mirada baja de quien sabe que está diciendo algo importante, pero no sabe exactamente cuánto, que había una huésped que venía muy seguido y que cuando ella estaba el gerente cambiaba. ¿Cómo cambia?, preguntó Sofía con curiosidad aparentemente casual. La camarera mayor, una mujer de nombre Gloria, con 22 años en el hotel, la miró brevemente y dijo, como si el hotel fuera de él. Sofía asintió, anotó mentalmente cada palabra y dio las gracias con la calidez genuina que era parte de quien era independientemente del contexto. Subió a su habitación, abrió el vino cuaderno negro y escribió durante 20 minutos sin parar. Cuando terminó, tenía un mapa claro de lo que estaba pasando en su hotel. No todos los detalles, no todas las pruebas, pero sí la arquitectura general de una situación que requería intervención inmediata. Lo que no había anticipado era que la intervención vendría antes de lo que había planeado, y que no sería ella quien la iniciaría. Fue a las 3 de la tarde, cuando bajó al lobby para hacer una llamada desde un sillón, discreto junto a la fuente de piedra, que escuchó la voz de Marcela Fuentes elevarse por encima del murmullo habitual del espacio con una claridad que no dejaba lugar a dudas sobre lo que estaba pasando. Esto es absolutamente inaceptable. Sofía guardó el teléfono en el bolsillo y prestó atención. Marcela estaba parada frente al mostrador de recepción, con el dedo índice apuntando hacia Diego Castellanos, con la precisión de alguien que ha practicado ese gesto muchas veces. Su rostro había abandonado la compostura calculada de la mañana y mostraba ahora algo más directo, más crudo, más revelador de lo que realmente había debajo de los trajes de diseñador y el teléfono de oro. «Llevo 3 años en este hotel», gritó Marcela, con una voz que llenó el lobby completo y detuvo conversaciones a 10 metros de distancia. 3 años pagando la suite más cara de este establecimiento. Y me dices que no pueden cambiarme el horario del spa porque está completamente reservado. Diego mantenía la compostura con un esfuerzo que Sofía podía ver desde donde estaba sentada. Señora Fuentes, comprendo perfectamente su frustración y lamento enormemente el inconveniente. El spa está con capacidad completa esta tarde, pero puedo ofrecerle. No me ofrezcas nada. La voz de Marcela subió a otro nivel. Llama al gerente, ahora mismo. Mauricio sabe cómo tratar a sus huéspedes importantes. Y fue en ese momento, mientras Diego tomaba el teléfono para llamar a don Mauricio, cuando los ojos de Marcela recorrieron el lobby y se posaron sobre Sofía, que seguía sentada en su sillón junto a la fuente, con la misma calma de siempre, observando la escena con una atención que de repente, bajo la mirada encendida de Marcela,
debió haber parecido algo diferente a indiferencia. Pareció, quizás, juicio. Y eso, para Marcela Fuentes, era completamente intolerable. «¿Qué miras tú?», dijo Marcela, girando su cuerpo completo hacia Sofía con la fuerza de alguien que ha encontrado un blanco más fácil para su furia. «¿Acaso esto te parece entretenido?». El lobby entero contuvo la respiración. Sofía la miró tranquilamente y no respondió, lo cual, para Marcela, fue exactamente la respuesta equivocada. Hay un tipo de silencio que provoca, que enciende, que toma la furia de quien lo recibe y la multiplica por 10, porque la furia necesita resistencia para justificarse, necesita un muro contra el cual rebotar, y cuando no lo encuentra, cuando se estrella contra la calma absoluta de alguien que simplemente la observa sin perturbarse, algo en el interior de quien está furioso se rompe de una manera que ya no puede controlarse. Sofía Villanueva conocía ese principio muy bien. Lo había aprendido de su padre, que era un hombre que nunca levantaba la voz, precisamente porque sabía que el silencio tranquilo es la respuesta más poderosa que existe ante la agresión. «El que grita», le decía don Rodrigo cuando ella era niña, «ya perdió, porque el que grita está pidiendo que lo escuchen. El que calla está demostrando que no necesita pedirlo». Sofía no respondió a la pregunta de Marcela, solo la miró. Y eso fue suficiente para que Marcela Fuentes cruzara una línea que, en retrospectiva, nadie en ese lobby olvidaría jamás. «¿Sabes qué?», dijo Marcela, caminando los 4 pasos que la separaban de donde Sofía estaba sentada, con la determinación de quien ha tomado una decisión impulsiva y ya no puede dar marcha atrás. Se plantó frente a ella con toda la arquitectura de su presencia, el vestido costoso, el cabello perfecto, el teléfono de oro sostenido como un cetro involuntario, y la miró de arriba a abajo con un desprecio que no intentó disimular. «Este no es el tipo de lugar para ti. Lo sabes, ¿verdad?». El lobby estaba en silencio absoluto. Diego había dejado el teléfono a medias. 2 botones cerca de la puerta se habían paralizado. Una pareja de ejecutivos alemanes que esperaban el elevador habían girado discretamente sus cabezas. Hasta el tintineo suave de la fuente de piedra parecía haberse reducido de volumen, como si el agua misma estuviera escuchando. Sofía cruzó las manos sobre su regazo y esperó. «La gente como tú», continuó Marcela, y cada palabra caía en el silencio del lobby con el peso de una piedra en agua quieta. «No debería hospedarse en lugares como este, no porque no puedan pagarlo, aunque probablemente tampoco puedan». Hizo una pausa que calculó para máximo efecto, sino porque no saben estar aquí. No tienen el nivel. ¿Entiendes lo que te digo? Diego dio un paso desde detrás del mostrador. «Señora Fuentes». «Tú cállate», dijo Marcela sin siquiera girarse hacia él. Sus ojos seguían fijos en Sofía con la intensidad de alguien que está esperando una reacción y no comprende por qué no llega. «Estoy hablando con esta señora». «Señorita», corrigió Sofía, por primera vez desde que había comenzado todo. Su voz era completamente normal, sin filo, sin temperatura particular, solo una corrección factual, pronunciada con la misma calma con que habría corregido la hora en un reloj. Marcela parpadeó. Era tan poco lo que esperaba escuchar que tardó un segundo en procesarlo. «¿Perdón? Señorita», repitió Sofía. «No, señora. Señorita». Marcela la miró durante un momento con una expresión que oscilaba entre la incredulidad y algo que podría haber sido el inicio de una duda, apenas perceptible, rápidamente aplastada. «Bien», dijo finalmente. «Señorita». La palabra sonó en su boca como algo que se sostiene con pinzas. «¿Sabes qué pago yo por noche en este hotel?». Sofía no respondió. $4,000, dijo Marcela, respondiendo su propia pregunta con la satisfacción de alguien que revela un argumento definitivo. $4,000 por noche. Y llevo 3 años haciéndolo. ¿Entiendes lo que eso significa? Significa que este hotel existe porque yo y personas como yo lo sostenemos. Significa que el sueldo de ese muchacho, señaló a Diego con un movimiento de cabeza que no le concedía siquiera la dignidad de nombrarlo, y el de todas las personas que trabajan aquí, viene en parte de lo que yo pago. ¿Lo entiendes? «Entiendo lo que dices», respondió Sofía. «Entonces entenderás». Marcela continuó, tomando el tono pausado de quien le explica algo a alguien de comprensión limitada, que hay una diferencia entre los huéspedes de este hotel. Una diferencia real, no artificial.
real. Hay huéspedes que son la razón por la que este lugar funciona. Y hay huéspedes que... Hizo un gesto vago que abarcaba a Sofía completa. La blusa gris, los zapatos planos, la maleta modesta que ya no era visible pero cuyo recuerdo claramente persistía en la mente de Marcela, que simplemente están aquí. Diego había marcado ya la extensión del gerente y esperaba, con el auricular en la mano y la mandíbula tensa, a que alguien respondiera. Sofía miró a Marcela durante un momento largo. No era la mirada de alguien que está buscando palabras, era la mirada de alguien que está tomando una decisión sobre cuánto revelar y cuándo. ¿Hace cuánto tiempo viene al hotel?, preguntó finalmente. La pregunta tomó a Marcela ligeramente por sorpresa, porque no era lo que esperaba. Esperaba defensa, o disculpa, o el silencio capitulador que probablemente había recibido de otras personas en situaciones similares. No una pregunta, tranquila y directa. 3 años, respondió automáticamente. ¿Y conoce bien el hotel? Mejor que tú, sin duda. ¿Conoce al personal? A los importantes, sí. Sofía asintió levemente. ¿Y al dueño? ¿Lo conoce? Algo cambió en la expresión de Marcela. Fue sutil, casi imperceptible, pero Sofía lo captó porque llevaba toda la mañana aprendiendo a leer los microgestos de las personas en este lugar. Una pequeña vacilación, una sombra rápida que cruzó los ojos y desapareció casi antes de haber llegado. No personalmente, dijo Marcela, pero Mauricio me ha dicho que... Señora Fuentes. La voz de don Mauricio Pedraza llenó el espacio desde la dirección del elevador, y tenía ese tono particular que Sofía había aprendido a reconocer en personas que manejan situaciones delicadas con una habilidad que no es honesta, sino simplemente eficiente. Era el tono de quien llega a apagar un fuego que preferiría que no hubiera existido. ¡Qué alegría verla! Acabo de enterarme del inconveniente con el spa y vengo personalmente a resolverlo. Mauricio Pedraza atravesó el lobby con pasos medidos y seguros, con la sonrisa del gerente experimentado que puede desactivar casi cualquier situación, y llegó al lado de Marcela con la soltura de quien conoce bien el terreno. Le puso una mano brevemente en el brazo en un gesto que era simultáneamente profesional y familiar, y le habló en voz suficientemente baja para que pareciera una conversación privada, pero suficientemente audible para que el lobby pudiera escuchar que la situación estaba siendo manejada. «He reservado el spa completo para usted esta noche después de las 8», dijo. «Solo para usted, con la terapeuta que prefiere. Y naturalmente esta noche es cortesía de la casa». Marcela lo miró durante un segundo con esa evaluación rápida que aplicaba a todo, calculando si la oferta era suficiente. Si aceptarla significaba perder algo en la negociación tácita que era toda interacción para ella. Decidió que era suficiente. «Está bien», dijo, con el tono de quien concede un favor al aceptar lo que le ofrecen. Se giró brevemente hacia Sofía con una última mirada que era casi un punto final, la puntuación de una oración que consideraba ya escrita y cerrada. «Espero que disfrutes tu estadía», dijo. Y la frase sonó como exactamente lo contrario de lo que decía. Luego se giró y siguió a Mauricio hacia el elevador. El lobby volvió lentamente a su temperatura normal. Las conversaciones se reanudaron. Los botones retomaron sus movimientos. El tintineo de la fuente recuperó su volumen habitual. «Le pido disculpas por lo ocurrido, señorita García», dijo, usando el nombre falso con el que ella se había registrado. «Eso no debería haber pasado». «No», concordó Sofía tranquilamente. «No debería». Hubo algo en la manera en que lo dijo, la manera en que las dos palabras cargaban igual peso, la manera en que su mirada no era acusadora, sino simplemente honesta, que hizo que Diego sintiera que ella no estaba hablando solo de lo que Marcela había dicho. Estaba hablando de todo. Esa noche, Sofía pidió servicio a la habitación y comió sola frente a su cuaderno negro, escribiendo y pensando en la misma proporción. Tenía ahora suficiente información para tomar varias decisiones importantes, pero quería un día más. Quería ver cómo funcionaba el hotel cuando la presión era diferente, cuando no había una Marcela Fuentes, encendiendo el ambiente y revelando, sin saberlo, las fracturas que corrían por debajo de la superficie impecable del Gran Hotel Imperial. Llamó a su abogado, el doctor Paredes, a las 9 de la noche. «¿Cómo va la visita?», preguntó el viejo abogado con la calma de quien ha aprendido a no hacer preguntas con respuestas que no quiere escuchar. La carta era correcta.
dijo Sofía. Silencio breve. ¿Qué tan grave? Lo suficiente para que mañana necesite que vengas. ¿Mañana? Mañana por la tarde. Y trae los documentos de la junta directiva. Otro silencio. ¿Los documentos completos? Todos, dijo Sofía. Es hora de que ciertas personas en este hotel sepan con quién están hablando realmente. Colgó el teléfono, cerró el cuaderno negro y miró por la ventana el jardín interior iluminado por las luces suaves de la noche. Las begonias rosadas brillaban en la oscuridad como pequeñas llamas quietas. Mañana, pensó, mañana todo cambia. Lo que no sabía era que mañana llegaría antes de lo que había planeado, porque Marcela Fuentes no era el tipo de persona que dejaba las cosas a medias, y lo que había comenzado esa tarde en el lobby todavía no había terminado, ni por asomo. A las 10:15 de la noche, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. 4 palabras solamente, escritas con la urgencia de alguien que tiene poco tiempo y mucho miedo. Necesito hablar con usted. Sofía miró el mensaje durante un largo momento. Luego respondió con 2 palabras. Lobby, ahora. Se puso los zapatos, tomó el cuaderno negro y bajó. Diego Castellanos la esperaba junto a la fuente de piedra, con las manos entrelazadas y los ojos de alguien que ha tomado una decisión difícil y no está completamente seguro de que fue la correcta, pero que sabe que no tenía otra opción. Gracias por bajar, dijo en voz baja. ¿Qué necesitas decirme, Diego? Respondió Sofía, con la misma calma de siempre. Diego la miró durante un segundo, y en ese segundo pasó algo que no supo nombrar, pero que sintió claramente. La certeza de que esta mujer, esta huésped de habitación estándar con blusa gris y zapatos planos, no era lo que parecía. No sabía qué era exactamente, pero sabía, con una convicción que no podía explicar racionalmente, que podía confiarle lo que llevaba semanas cargando solo. Respiró profundo y empezó a hablar. La fuente de piedra en el lobby del Gran Hotel Imperial había sido instalada hacía exactamente 4 años, cuando Sofía Villanueva completó la última gran renovación del edificio antes de la muerte de su padre. Don Rodrigo la había elegido personalmente durante un viaje a Cartagena, señalándola en el taller de un artesano del barrio Getsemaní con la misma seguridad tranquila con que tomaba todas sus decisiones importantes. Esta, había dicho simplemente, y eso había sido suficiente. Sofía pensó en eso mientras escuchaba a Diego hablar en voz baja, junto a esa fuente, sentados en los 2 sillones discretos que ella misma había escogido para ese rincón específico del lobby, porque le parecían el lugar perfecto para las conversaciones que necesitaban privacidad sin aislamiento. Como si incluso en los detalles del diseño, su padre hubiera dejado instrucciones para momentos que ninguno de los dos podía haber anticipado. Diego hablaba con la velocidad contenida de alguien que ha tenido las palabras represadas durante mucho tiempo. Sofía escuchaba sin interrumpir, con el cuaderno negro cerrado sobre las rodillas, porque había momentos en que sacar el cuaderno era la manera equivocada de escuchar. Todo había comenzado 8 meses atrás. El cambio había sido gradual, tan gradual que al principio Diego lo había atribuido a cansancio, a los efectos normales de llevar 4 años en el mismo lugar, pero las variaciones fueron acumulándose hasta que ya no podían explicarse como producto de su imaginación. El primero fue el cambio de proveedores. 3 de los proveedores históricos del hotel, empresas con las que el Imperial había trabajado durante más de una década, fueron reemplazados en el lapso de 2 meses por nuevas compañías que nadie en el personal conocía. Los productos llegaban, eran de calidad aceptable pero no superior, y las facturas, cuando Diego las veía ocasionalmente porque parte de su trabajo involucraba recibir ciertas entregas, tenían números que no cuadraban con los precios del mercado que él conocía de manera informal. El segundo fue el asunto de las habitaciones del piso 14. 4 habitaciones que el sistema interno marcaba consistentemente como IOPARI en mantenimiento, pero que las camareras limpiaban regularmente, y que Diego, en 2 ocasiones, había visto ocupadas por personas que nunca aparecían registradas en el sistema. Cuando preguntó discretamente a Gloria, la camarera de mayor antigüedad, ella lo miró con los ojos de alguien que sabe más de lo que puede decir, y respondió solamente: «Hay cosas que es mejor no preguntar, Diego». El tercero, y el que había terminado de convencerlo,
de que algo verdaderamente grave estaba ocurriendo, fue lo que había presenciado 5 semanas atrás, en el estacionamiento privado del hotel a las 11 de la noche, cuando había vuelto a buscar un abrigo que había olvidado en su casillero. Don Mauricio Pedraza estaba en el estacionamiento, en el nivel más bajo, junto a un automóvil de vidrios polarizados que Diego no reconoció. Hablaba con alguien que permanecía adentro del vehículo, con la ventana entreabierta apenas lo suficiente para que pasaran palabras, y Diego lo vio con claridad absoluta. Un maletín delgado de cuero negro que don Mauricio recibió y guardó rápidamente bajo su brazo, antes de mirar en todas direcciones con la urgencia de quien no quiere ser visto. Diego se había escondido detrás de una columna por instinto. Esperó hasta que don Mauricio subió por el elevador de servicio. Luego salió, tomó su abrigo y se fue a su casa sin el sueño que esperaba encontrar. Al día siguiente, en su turno de mañana, había notado algo que antes había pasado por alto, pero que ahora, con los ojos de alguien que ya estaba buscando patrones, era imposible ignorar. La manera en que don Mauricio trataba a Marcela Fuentes era completamente diferente a la manera en que trataba a cualquier otro huésped, incluyendo los más importantes, incluyendo los jefes de Estado, incluyendo los empresarios con fortunas incomparablemente mayores. Con Marcela había una deferencia que iba más allá del servicio al cliente excepcional. Era la deferencia de alguien que tiene una deuda, o un miedo, o ambas cosas al mismo tiempo. ¿Le dijiste algo a alguien?, preguntó Sofía cuando Diego hizo una pausa. Intenté hablar con el subdirector, dijo Diego. El señor Vargas. ¿Y? Diego levantó los ojos hacia ella. Me dijo que don Mauricio llevaba 15 años en la industria hotelera y que si tenía dudas sobre su gestión, debería considerar si este era el ambiente de trabajo adecuado para mí. Sofía asintió lentamente. ¿Escribiste algo? ¿Tienes algo documentado? Diego metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un teléfono. Lo desbloqueó, buscó en la galería y le extendió el aparato a Sofía. Tomé fotos de algunas facturas cuando pude. Y esto. La pantalla mostraba una imagen tomada con poca luz, ligeramente borrosa, pero suficientemente clara para identificar lo que mostraba. Don Mauricio Pedraza en el estacionamiento, de espaldas, con el maletín de cuero negro bajo el brazo, el automóvil con vidrios polarizados a su lado, la ventana entreabierta. Sofía miró la imagen durante un momento largo, luego miró a Diego. ¿Por qué me estás contando esto a mí?, preguntó. ¿No me conoces? Diego sostuvo su mirada. No, admitió, pero llevo todo el día observándola, y hay algo en usted que... Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. No sé cómo explicarlo. Cuando llegó esta mañana, la manera en que miró el lobby, no era la mirada de alguien que está viendo el lugar por primera vez. Era la mirada de alguien que está verificando que todo sigue en su lugar. El silencio entre ellos duró exactamente 3 segundos. Además, continuó Diego, con algo que podría haber sido una leve sonrisa si la situación hubiera sido menos grave, cuando la señora Fuentes le dijo todo lo que le dijo. Esta tarde, usted no se molestó, no se asustó, solo la miró, como si... buscó la palabra, como si supiera algo que ella no sabe. Sofía lo observó durante un momento. Luego abrió el cuaderno negro, tomó la pluma del bolsillo y escribió un número de teléfono en una hoja que arrancó con cuidado. Se la extendió a Diego. Mañana a las 3 de la tarde, dijo. Habrá una reunión en la sala de juntas del piso 12. Necesito que estés presente. Diego tomó el papel con una expresión que oscilaba entre la confusión y algo que empezaba a parecerse a la esperanza. ¿Una reunión? ¿Con quién? Con el dueño del hotel, dijo Sofía simplemente. Diego frunció el ceño. ¿El dueño? ¿Usted conoce al dueño? Sofía guardó la pluma en el bolsillo, cerró el cuaderno y se puso de pie con la misma calma con que hacía todo. Guarda bien esas fotos, dijo, ignorando la pregunta. Y no le digas a nadie de esta conversación. A nadie. ¿Entendido? Diego asintió, mirándola con esa expresión de alguien que está reordenando rápidamente una serie de piezas que no terminan de encajar, pero que claramente pertenecen a un rompecabezas más grande de lo que había imaginado. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo cuando Sofía ya estaba girando hacia el elevador. Ella se detuvo. Sí. ¿Quién es usted realmente?
Sofía lo miró por encima del hombro con esa leve sonrisa que había aparecido varias veces durante el día y que nadie en el hotel había sabido interpretar correctamente todavía. «Mañana a las 3», repitió, y subió al elevador. La mañana del día siguiente comenzó con una normalidad que era casi irónica dado lo que Sofía sabía que ocurriría en pocas horas. Desayunó temprano en el restaurante, en la misma mesa pequeña junto a la ventana. Pidió el mismo tinto solo. Observó el mismo ballet preciso del servicio matutino, con la atención adicional de quien está viendo algo por última vez en su forma actual, sabiendo que en pocas horas todo habrá cambiado. A las 10, llamó al doctor Paredes para confirmar. «¿Tienes todo?» «Todo», confirmó el abogado. «Documentos de constitución, poderes notariales, registros de propiedad de las 11 propiedades, certificados de la junta directiva y los estados financieros de los últimos 3 años. ¿Estás segura de hacer esto hoy?» «Completamente. ¿Quieres que llame primero a Pedraza?» «No», dijo Sofía. «Quiero que llegues directamente a las 3, sin anuncio previo». Silencio. Breve. «Entendido. ¿Hay algo más que deba saber?» «Sí. Es posible que también necesitemos al abogado laboral, y quizás a alguien de la fiscalía, dependiendo de lo que encontremos en los registros del piso 14. El doctor Paredes procesó esto durante un momento. «Sofía», dijo finalmente, con el tono de quien lleva 40 años siendo el tipo de abogado que dice verdades incómodas. «¿Estás preparada para lo que viene después de esto? Una vez que se revele quién eres, nada vuelve a ser como antes». Sofía miró por la ventana del restaurante hacia el jardín interior, las begonias rosadas brillando bajo la luz de la mañana, con esa vitalidad tranquila que tenían siempre. «Nada debería ser como antes», dijo. «Ese es exactamente el punto». Fue a las 11:30, mientras Sofía revisaba notas en su habitación, cuando sonó el teléfono de la habitación. Era la recepción. «Señorita García», dijo la voz de Andrea, la recepcionista auxiliar, con un tono que intentaba ser neutral, pero que cargaba algo parecido a la incomodidad. «Le llamo porque hay una situación en el lobby que la involucra a usted directamente». Sofía dejó el cuaderno sobre la cama. «¿Qué tipo de situación?» Una pausa brevísima. «La señora Fuentes ha pedido hablar con la gerencia sobre usted, señorita. Ha dicho que su presencia en el hotel le resulta inapropiada y que quiere que le busquemos alojamiento alternativo». El silencio que siguió en la línea fue perfectamente tranquilo desde el lado de Sofía. «¿Ha pedido que me vaya del hotel?», dijo, solo para asegurarse de haber entendido correctamente. «Sí, señorita. Lo siento mucho. Don Mauricio está con ella ahora mismo y me pidió que la llamara para avisarle». Sofía tomó el cuaderno, lo guardó en la maleta con una eficiencia que no tenía nada de apresurada, y se puso los zapatos. «Dile a don Mauricio que bajo en 5 minutos», dijo. «Señorita García, ¿está bien?» «Perfectamente», dijo Sofía, y colgó. Se miró brevemente en el espejo del baño. La blusa gris, los zapatos planos, el moño sencillo. Nada había cambiado en su apariencia desde que había llegado. Nada necesitaba cambiar. Tomó el teléfono, marcó un número y habló durante exactamente 45 segundos. Luego colgó. Tomó la maleta y salió de la habitación 412 por última vez. Bajó en el elevador con la serenidad de alguien que no está descendiendo hacia un conflicto, sino hacia una conclusión que lleva 2 días construyéndose con paciencia y precisión. Las puertas del elevador se abrieron al lobby. Don Mauricio Pedraza estaba junto al mostrador con la expresión de alguien que está manejando una situación incómoda, y lo sabe. A su lado, con los brazos cruzados y la postura de quien ha conseguido lo que quería, y está esperando ver la entrega, estaba Marcela Fuentes. Cuando Sofía salió del elevador con su maleta, Marcela la vio y algo en su expresión se relajó con la satisfacción de alguien que interpreta la maleta como rendición. «Me alegra que lo hayas entendido», dijo Marcela, con la magnanimidad condescendiente de quien cree haber ganado sin pelear. Don Mauricio dio un paso hacia Sofía con la sonrisa profesional de los momentos difíciles. «Señorita García, lamentamos enormemente el inconveniente y naturalmente haremos el reembolso completo. No vine a hacer el check-out», dijo Sofía. Silencio. «Vine a bajar porque tienen que saber quién soy». Don Mauricio frunció el ceño. Marcela descruzó lentamente los brazos. Sofía abrió la maleta y sacó una carpeta.
La abrió y extrajo un documento con membrete oficial y sellos notariales. Lo puso sobre el mostrador de mármol blanco frente a don Mauricio Pedraza. El gerente lo miró, lo leyó, y el color de su cara realizó en 10 segundos un viaje completo del rosado al blanco. «¿Qué es eso?», preguntó Marcela, que no podía ver el documento desde donde estaba. Don Mauricio levantó los ojos del papel hacia Sofía con una expresión que contenía, mezclados en proporciones que habrían sido difíciles de separar, el shock, el miedo y el reconocimiento tardío de una serie de cosas que en retrospectiva debería haber visto venir. Sofía lo miró tranquilamente y respondió, «Pero no a don Mauricio», respondió a Marcela. «Es el documento que acredita», dijo Sofía Villanueva, con la voz completamente normal de siempre, «que este hotel me pertenece». «No». Silencio que siguió no fue el silencio normal de un lobby de hotel, era el silencio de algo que se detiene, de un mecanismo que lleva funcionando a cierta velocidad y de repente encuentra un obstáculo que no estaba en ningún cálculo previo. Don Mauricio Pedraza fue el primero en reaccionar, aunque reaccionar era quizás demasiado generoso como descripción de lo que hizo. Lo que hizo fue abrir la boca, cerrarla, mirar el documento sobre el mostrador, mirar a Sofía, mirar el documento nuevamente, y repetir ese ciclo 2 veces con la expresión de alguien cuyos circuitos internos están procesando una información que excede la capacidad instalada. Diego Castellanos, que estaba detrás del mostrador y había leído el documento por encima del hombro de don Mauricio, en el momento exacto en que el gerente lo leía, sintió que algo encajaba en su interior con la precisión satisfactoria de una pieza que llevaba semanas buscando su lugar. La mirada de la mañana anterior. La calma absoluta ante Marcela. Las preguntas sobre el dueño del hotel. La reunión de las 3. Todo encajó en un segundo. Y Diego tuvo que hacer un esfuerzo consciente para mantener la expresión neutral que su trabajo requería. Marcela Fuentes tardó más en entender porque necesitaba información adicional que todavía no tenía. Lo que sí tenía era la capacidad de leer con precisión la cara de don Mauricio Pedraza, un hombre al que conocía bien, lo suficientemente bien para saber que esa expresión particular, esa combinación específica de palidez y rigidez, y algo que no era exactamente miedo pero que era su pariente cercano, significaba que algo había salido fundamentalmente mal. «Mauricio», dijo Marcela, y la palabra sonó diferente a todas las veces anteriores que había pronunciado ese nombre, menos como una herramienta y más como una pregunta. «¿Qué dice ese papel?». Don Mauricio no respondió de inmediato. Seguía mirando el documento con la concentración de alguien, que espera que las palabras cambien si las mira con suficiente intensidad. «Mauricio», repitió Marcela con más fuerza. El gerente levantó los ojos lentamente. Los dirigió primero a Sofía, luego a Marcela, y en ese movimiento, Sofía pudo ver el momento exacto en que un hombre inteligente y experimentado evaluaba sus opciones y reconocía que ninguna de ellas era buena. «La señorita García», dijo don Mauricio, con una voz que había perdido todas las capas de autoridad gerencial que normalmente la recubrían y sonaba ahora extrañamente desnuda, «es la propietaria del hotel». El efecto de esas palabras en Marcela Fuentes fue fascinante de observar, y Sofía lo observó con la misma atención tranquila con que había observado todo durante los últimos 2 días. Fue como ver una estructura que creía sólida revelar súbitamente que sus cimientos eran completamente diferentes a lo que habías asumido. Fue como ver el suelo moverse bajo los pies de alguien que estaba completamente seguro de que el suelo era lo único que no se movería nunca. La primera reacción de Marcela fue la incredulidad, pura, simple, casi infantil en su completitud. ¿Qué? La palabra salió sin artificio, sin el barniz de sofisticación que normalmente recubría cada expresión de Marcela Fuentes. Era una sola sílaba genuina, el sonido de alguien a quien acaban de decir algo que no puede ser verdad, porque si fuera verdad, demasiadas otras cosas tendrían que ser también verdad y eso era demasiado para procesar de golpe. «Es la dueña del hotel», repitió don Mauricio. Y Sofía notó que la repetición le costaba físicamente, que cada palabra era un esfuerzo que requería vencer alguna resistencia interna. Marcela miró a Sofía. La miró de una manera completamente diferente a todas las maneras en que la había mirado desde el día anterior. Sin desdén, sin la evaluación rápida y descartadora, con algo que era mucho más incómodo para ella que cualquiera de esas cosas, con la necesidad urgente de recalibrar completamente una realidad que creía entender.
Eso es... Marcela buscó una palabra y no encontró la correcta. Eso es imposible. ¿Por qué sería imposible?, preguntó Sofía con curiosidad genuina. La pregunta era simple, directa y completamente devastadora en su simplicidad, porque Marcela no podía responderla honestamente sin revelar el único fundamento real de su convicción, que alguien con el aspecto de Sofía, con la ropa de Sofía, con la maleta de Sofía, simplemente no podía ser dueña de un lugar así, que la propiedad de ese tipo de espacios tenía un uniforme que Sofía no llevaba puesto. Marcela no respondió. «Señorita Villanueva». La voz venía de la puerta principal del hotel, y todos giraron hacia ella. El doctor Paredes había llegado con 4 horas de anticipación a lo planeado, lo cual significaba que Sofía lo había llamado antes de bajar. Durante esos 45 segundos de llamada que había hecho en su habitación, entraba con su traje oscuro de siempre y un maletín negro de cuero que Sofía reconoció como el que contenía los documentos completos de la junta directiva. Detrás de él venían 2 personas más, un hombre joven con corbata, que era el asistente legal, y una mujer de mediana edad, con una expresión profesional, que Diego no reconoció, pero que don Mauricio sí reconoció, y cuyo reconocimiento le quitó el último color que le quedaba en la cara. Era la auditora externa que la junta directiva del Grupo Villanueva usaba para investigaciones internas. «Doctor Paredes», dijo Sofía, «gracias por venir». Por supuesto. El abogado se acercó al mostrador. Evaluó la situación con la rapidez de un hombre que lleva décadas leyendo habitaciones, y abrió el maletín sobre el mármol junto al documento que Sofía ya había depositado allí. «¿Procedemos?» «Un momento», dijo Sofía. Se giró hacia don Mauricio con una calma que era ahora absolutamente imposible de confundir con indiferencia. Era la calma de alguien que tiene todo el control y lo sabe, y que no necesita demostrarlo con ningún gesto adicional, porque ya está demostrado. «Don Mauricio, voy a pedirle que llame a todos los miembros de la dirección del hotel a la sala de juntas del piso 12 para las 3 de la tarde. Todos, sin excepción». Don Mauricio asintió con el automatismo de alguien que ha perdido acceso a sus propias decisiones. «Y voy a pedirle», continuó Sofía, «que, mientras tanto, no acceda a su oficina, al sistema financiero del hotel, ni a los archivos de ningún tipo. La señora Restrepo», señaló a la auditora que había llegado con el doctor Paredes, «estará en su oficina desde ahora para comenzar la revisión». El gerente abrió la boca, la cerró, asintió de nuevo. «Gracias», dijo Sofía con la misma cordialidad de siempre. Se giró hacia Diego. «Diego, ¿puedes acompañar a la señora Restrepo al piso administrativo?» Diego, que había estado observando todo con una mezcla de asombro y algo que se parecía mucho al alivio, respondió con una firmeza que no había tenido en semanas. «Por supuesto, señorita Villanueva». Fue la primera vez que alguien en el hotel pronunciaba su nombre real. Sonó diferente a García. Sonó como lo que era. Marcela no se había movido. El teléfono de oro colgaba flojamente de una mano que había olvidado temporalmente para qué servía. Cuando los demás se alejaron hacia el elevador, Sofía y Marcela quedaron enfrentadas con el mostrador de mármol entre ellas y el lobby del Gran Hotel Imperial, como escenario silencioso de algo que ninguna de las dos habría podido predecir 24 horas atrás. «Necesito entender», dijo Marcela finalmente, con una voz que era completamente diferente a todas las voces que había usado en el hotel. No era la voz de la demanda, no era la voz de la autoridad comprada, era algo más pequeño, más honesto, y por eso mismo más incómodo para quien la escuchaba. «¿Cuánto tiempo lleva aquí?» «Llegué antier por la mañana», dijo Sofía. «¿Y todo este tiempo?» Marcela hizo una pausa, reordenando. «¿Sabía quién era yo? ¿Lo que dije?» «Escuché todo lo que dijo. Sí». El silencio que siguió tenía una textura diferente a los silencios anteriores. No era el silencio del poder, era el silencio del momento justo antes de que alguien tenga que decidir quién quiere ser. «¿Por qué no dijo nada?», preguntó Marcela. Era una pregunta genuina. Sofía lo podía escuchar. Debajo del barniz todavía presente de Marcela Fuentes, la mujer del traje amarillo y el teléfono de oro y 3 años de suite presidencial, había una pregunta real de una persona real, que genuinamente no entendía por qué alguien con el poder de hablar había elegido el silencio. Sofía consideró la respuesta durante un momento, porque quería entender primero.
dijo finalmente. Quería entender qué estaba pasando en mi hotel, y quería entender quién era usted, antes de que usted supiera quién era yo. ¿Y qué entendió? Sofía miró a Marcela durante un momento largo. Entendí varias cosas, dijo. Entendí que hay algo muy equivocado en la gestión de este hotel que necesita corrección urgente. Eso es lo más importante, y lo que tiene mis primeras prioridades. Hizo una pausa, y entendí que usted lleva mucho tiempo usando el dinero para llenar un espacio que el dinero no puede llenar, lo cual es un problema que ningún hotel puede resolver. Marcela la miró, y por primera vez desde que habían empezado esta historia, desde el lobby de la mañana anterior y el restaurante, y el spa y todos los pequeños teatros de poder que habían compuesto las últimas 36 horas, Sofía vio en los ojos de Marcela Fuentes algo que no había visto antes. No humillación. No la vergüenza defensiva de quien ha sido atrapada siendo su peor versión. Algo más complicado y más interesante que eso. Reconocimiento. El tipo de reconocimiento. Que duele porque es verdadero. ¿Va a pedirme que me vaya?, preguntó Marcela. Y la pregunta tenía la extraña dignidad de alguien que está dispuesta a recibir lo que merece. Sofía pensó en su padre, en todo lo que le había enseñado sobre hoteles, sobre hospitalidad, sobre la diferencia entre dar a la gente lo que piden y dar a la gente lo que necesitan. No, dijo Sofía, no voy a pedirle que se vaya. Marcela parpadeó. Pero sí voy a pedirle algo, continuó Sofía. A las 3 de la tarde hay una reunión en la sala de juntas del piso 12. Hay cosas que van a cambiar en este hotel, cosas que debieron cambiar hace tiempo, y creo que usted debería estar presente para entender qué tipo de lugar quiero que sea el Imperial. ¿Por qué querría usted que yo estuviera presente? Sofía tomó el documento notarial del mostrador, lo guardó en la carpeta y miró a Marcela con la misma calma de siempre. Porque usted lleva 3 años aquí, porque conoce este lugar de una manera que yo, a pesar de ser la dueña, no lo conozco todavía del todo. Y porque hizo una pausa pequeña. Creo que bajo todo lo que vi ayer y hoy hay una persona que podría ser mucho más interesante de lo que ha elegido ser hasta ahora. Marcela no respondió, pero tampoco se fue. Se quedó parada junto al mostrador mientras Sofía caminaba hacia el elevador, con los mismos zapatos planos y la misma blusa gris de siempre, sin nada diferente en su apariencia y con todo diferente en el mundo que la rodeaba. Justo antes de que las puertas del elevador se cerraran, Sofía escuchó la voz de Marcela una última vez. Señorita Villanueva. Sofía sostuvo las puertas con una mano. Marcela hizo una pausa. Buscó algo. Lo encontró con dificultad visible. Lo que le dije ayer. Lo que le dije esta mañana. Fue a las 3, dijo Sofía suavemente. Hablamos a las 3. Y las puertas se cerraron. La sala de juntas del piso 12 del Gran Hotel Imperial había sido diseñada para conversaciones importantes. No para las conversaciones que se llaman importantes porque involucran números grandes o decisiones que mueven mercados, sino para el otro tipo de conversaciones importantes, las que cambian la dirección de las cosas, las que trazan líneas entre un antes y un después, las que algunas personas pasan toda una vida evitando y otras esperando. Tenía una mesa ovalada de madera oscura que Sofía recordaba haber visto instalada cuando era adolescente, durante una de las renovaciones que su padre había supervisado personalmente. Don Rodrigo había insistido en esa mesa en particular, trayéndola de un carpintero de Medellín que trabajaba la madera con una paciencia que ya casi nadie practicaba. Una mesa donde se toman decisiones importantes, había dicho su padre pasando la mano por la superficie con una reverencia tranquila. Tiene que ser de algo real, de algo que duró. Así las decisiones que se tomen en ella duran también. A las 2:45 de la tarde, Sofía estaba sentada a la cabecera de esa mesa con el doctor Paredes a su derecha y la auditora Restrepo a su izquierda. Frente a ellos, sobre la madera oscura, había 3 carpetas organizadas con la precisión del doctor Paredes, que era un hombre que creía que la claridad en los documentos era una forma de respeto hacia todos los involucrados. A las 2:50 llegaron los directivos. A las 2:55 llegó Diego, con la tensión particular de alguien que sabe más de lo que puede mostrar.
Don Mauricio llegó puntual, pero con los ojos de alguien que ha pasado 3 horas revisando cada decisión de los últimos meses y descubriendo que la lista de las consecuentes es más larga de lo que habría querido. A las 3 en punto. Exactamente. La puerta se abrió una última vez. Entró Marcela Fuentes. Ya no llevaba el vestido de diseñador, sino algo más sencillo, azul marino, sin los accesorios y la energía de ofensiva permanente. Parecía una persona diferente, a escala real. Se sentó directamente frente a don Mauricio Pedraza. Sofía observó el momento en que se miraron a través de la mesa, y vio en ese intercambio de 2 segundos toda la historia que los unía, y ahora superpuesta sobre todo, la pregunta mutua de qué sabe la otra persona y qué va a decir. Gracias a todos por estar aquí, comenzó Sofía, con la misma voz de siempre, sin ceremonia adicional, sin el preámbulo largo que la situación podría haber justificado. Directa, como era su costumbre. Voy a ser completamente honesta sobre por qué estamos reunidos y qué va a pasar a continuación. Silencio absoluto. Mi nombre es Sofía Villanueva. Soy la propietaria del Gran Hotel Imperial y de las otras 10 propiedades que componen el Grupo Hotelero Villanueva, en Colombia, México, Perú y Panamá. Llegué al Hotel antier bajo un nombre diferente, como hago regularmente en todas mis propiedades, para evaluar el funcionamiento real del establecimiento sin que nadie supiera quién soy. Miró alrededor de la mesa. Los rostros mostraban diferentes versiones de lo mismo. La atención intensa de personas que están procesando información en tiempo real y recalculando posiciones. Lo que encontré, continuó, requiere que tengamos esta conversación hoy. Abrió la primera carpeta y deslizó copias hacia los lados de la mesa con la eficiencia del doctor Paredes, que había anticipado ese movimiento, y ya tenía los documentos divididos en grupos correspondientes. La señora Restrepo ha pasado las últimas 3 horas revisando los registros financieros y administrativos del hotel. Lo que encontró confirma lo que yo había observado directamente, y lo que ciertos miembros del personal habían notado durante meses sin tener un canal adecuado para reportarlo. Don Mauricio Pedraza miró las hojas frente a él con la expresión de alguien que reconoce su propia firma en 1900 documentos que preferiría no volver a ver. Hay 3 categorías de problemas, dijo Sofía. Primero, irregularidades en contratos con proveedores que muestran diferencias significativas entre los precios pagados y los precios de mercado, con las diferencias canalizadas hacia cuentas que la auditoría identificará completamente en los próximos días. Pausa breve. Segundo, habitaciones del piso 14 registradas consistentemente como fuera de servicio en el sistema, pero utilizadas de manera no documentada, cuyos registros reales no aparecen en ningún informe oficial. Otra pausa. Tercero, una relación entre la gerencia del hotel y al menos una huésped habitual que creó un sistema de beneficios no autorizados pagados con recursos del hotel. El silencio en la sala era denso como material sólido. Don Mauricio habló por primera vez desde que había llegado. Su voz sonaba como una versión menor de sí misma. Señorita Villanueva, hay explicaciones para cada uno de esos puntos que... Habrá oportunidad para esas explicaciones, dijo Sofía sin elevar la voz. Esta reunión no es un juicio. Es una comunicación. Quiero que todos en esta sala sepan exactamente cuál es la situación antes de que procedamos a los pasos siguientes. Don Mauricio cerró la boca. Sofía miró al subdirector Vargas, que había estado escuchando con la expresión de alguien que intenta determinar en qué categoría de los problemas mencionados podría aparecer su propio nombre. ¿Usted tenía conocimiento de alguna de estas situaciones? Vargas abrió la boca. La cerró. Yo había recibido algunas inquietudes de personal que... ¿Y qué hizo con esas inquietudes? Pausa larga. Las consideré prematuras. Entiendo, dijo Sofía. La forma en que lo dijo no era un perdón ni una condena. Era simplemente un registro, algo anotado en una lista mental que ya estaba bastante larga. Se giró hacia Diego. Diego, ¿puedes compartir con la sala lo que me contaste? ¿Anoche? Diego miró alrededor de la mesa con la tensión de alguien que ha tomado una decisión difícil y está llegando al momento de vivirla completamente. Luego respiró profundo y habló. Con claridad y sin adorno, describió lo que había observado durante los últimos 8 meses. Las facturas,
las habitaciones del piso 14, el estacionamiento a las 11 de la noche y el maletín de cuero negro. Cuando terminó, el doctor Paredes puso sobre la mesa el teléfono de Diego, con las fotografías visibles en la pantalla, dentro de una funda de plástico transparente que lo convertía oficialmente en documento. Don Mauricio Pedraza miró las fotografías durante un momento. Luego miró a Marcela Fuentes. Y en ese intercambio de miradas, Sofía vio el momento exacto en que una alianza que había funcionado durante tiempo suficiente para causar daño real comenzaba a disolverse bajo el peso de sus propias consecuencias. Señor Pedraza, dijo Sofía, tendrá la oportunidad de dar su versión de estos eventos a la auditoría externa y, dependiendo de sus hallazgos, posiblemente a las autoridades correspondientes. Mientras tanto, le pido que entregue sus accesos al sistema al señor Vargas y permanezca disponible para el proceso. Don Mauricio asintió. Era un hombre que había perdido el lenguaje de la resistencia. Señor Vargas, continuó Sofía, usted asumirá funciones de gerente interino efectivo a partir de hoy, con supervisión directa de la señora Restrepo hasta que la auditoría esté completa. Pausa. Espero que esta vez, cuando alguien del personal le traiga una inquietud, la reciba de manera diferente. Vargas asintió con la seriedad de alguien que acaba de recibir una segunda oportunidad, y lo sabe exactamente. Hacia el final de la reunión, cuando los asuntos operativos estaban cubiertos, Sofía hizo algo que nadie esperaba. Se giró hacia Marcela Fuentes. Marcela había permanecido en silencio durante toda la reunión, escuchando con una atención que no tenía nada de casual. Señora Fuentes, dijo Sofía, los beneficios no autorizados que recibió durante su estadía en este hotel, las noches de cortesía, los servicios gratuitos, serán facturados correctamente y le será enviada la cuenta correspondiente. Marcela asintió sin hesitar. Por supuesto. Adicionalmente, continuó Sofía, como parte del proceso de auditoría, necesitaremos su declaración sobre la naturaleza de su relación con la gerencia del hotel durante los últimos 3 años. Marcela volvió a asentir. Luego dijo algo que nadie en la sala esperaba. Daré la declaración completa, sin condiciones. Don Mauricio la miró. Ella no le devolvió la mirada. Sofía observó ese momento y entendió que lo que había visto en los ojos de Marcela esa mañana en el lobby, ese reconocimiento incómodo y verdadero, no había sido temporal. Algo se había movido en esa mujer que era difícil de nombrar, pero que era real. Gracias, dijo Sofía. La reunión terminó. Las personas fueron saliendo con la variedad de expresiones que produce un evento que cambia muchas cosas a la vez. En Don Mauricio, algo que era la quietud de quien sabe que el capítulo que viene no será sencillo, pero que ya no puede evitarse. Diego fue el último en salir. Cuando quedaron solos, Sofía lo miró con la franqueza directa que era su manera habitual. Gracias, dijo. Lo que hiciste anoche requirió valentía. Diego sacudió levemente la cabeza. Usted llegó en el momento correcto. Tú llevabas meses observando y guardando evidencia, dijo Sofía. Eso no es suerte, eso es carácter. Hizo una pausa. El Imperial necesita personas con ese tipo de carácter en posiciones donde puedan marcar la diferencia. ¿Estarías dispuesto a asumir más responsabilidad? Diego la miró durante un momento. ¿Qué tipo de responsabilidad? Todavía estamos evaluando la estructura, dijo Sofía honestamente. Pero empezando por coordinar la atención al huésped en todos los turnos mientras reorganizamos la dirección, con el salario correspondiente. Pausa. Y con la certeza de que si ves algo que no funciona, tienes un canal directo para reportarlo, sin pasar por nadie que te diga que tus inquietudes son prematuras. Diego asintió lentamente, con la expresión de alguien que está aceptando algo que importa. De acuerdo. Bien, dijo Sofía. Se puso de pie y extendió la mano. Diego la estrechó. Empieza mañana. Cuando Diego salió, Sofía pasó la mano por la superficie de la mesa de madera oscura. Las decisiones que duran, pensó. Luego bajó al lobby. Marcela Fuentes estaba sentada en el sillón junto a la fuente de piedra, con las manos sobre las rodillas y una expresión que era nueva en su cara. No era la expresión de la espera impaciente. Era la expresión de alguien que está pensando, de verdad, sin prisa, sin agenda. Levantó los ojos cuando escuchó los pasos de Sofía. Pensé que ya se había ido, dijo Sofía. Quería... Marcela buscó la continuación de la frase y tardó un momento en encontrarla.
Quería disculparme, formalmente, no porque sea necesario para el proceso legal o para la declaración, sino porque... Otra pausa, más larga, porque fue injusto lo que le dije, la manera en que la traté. Fue injusto, y lo supe en algún momento mientras lo hacía, y lo hice de todas formas, y eso es lo que más me cuesta. Sofía se sentó en el sillón de enfrente, junto a la fuente que su padre había traído de Cartagena. ¿Por qué lo hizo?, preguntó, con la curiosidad genuina que tenía cuando hacía preguntas reales. Marcela consideró la pregunta con una honestidad que claramente le costaba algo. «Porque cuando estoy aquí, me siento importante», dijo finalmente. «Y necesito sentirme importante porque en otros lugares de mi vida no lo estoy. O no sé cómo estarlo sin...» Hizo un gesto que abarcaba vagamente el hotel, los trajes, el teléfono de oro, toda la arquitectura de una identidad construida sobre superficies. Sin todo esto, el tintineo de la fuente llenó el silencio entre ellas. «¿Sabe lo que me enseñó mi padre sobre los hoteles?», dijo Sofía después de un momento. Marcela la miró. «Me dijo que un hotel bueno de verdad no es el que hace sentir a la gente importante». Pausa. «Es el que hace sentir a la gente bienvenida», que son dos cosas completamente diferentes. Marcela procesó eso durante un momento. «¿Cuál es la diferencia?». «La importancia necesita jerarquía», dijo Sofía. «Necesita que alguien sea menos para que otro sea más. La bienvenida no necesita nada de eso. Solo necesita que alguien te vea como eres y decida que hay espacio para ti». Marcela miró la fuente durante un momento largo. Luego miró a Sofía. «¿Hay espacio para mí aquí? Después de todo esto?» Sofía pensó en su padre, en la mesa de madera oscura, en las decisiones que duran. «Depende», dijo honestamente. «No del dinero que pague ni de cuántos años lleve viniendo. Depende de qué hace con lo que aprendió hoy». Marcela asintió lentamente. Era la respuesta más justa que podía haber recibido y lo sabía. Se puso de pie con una dignidad diferente a todas las dignidades que había mostrado en el hotel. No la dignidad del poder, sino algo más parecido a la dignidad de quien ha mirado algo incómodo y no ha apartado los ojos. «Buenas tardes, señorita Villanueva», dijo. «Buenas tardes», respondió Sofía. «Marcela». Fuentes atravesó el lobby del Gran Hotel Imperial, con pasos que sonaban diferentes sobre el mármol. No más lentos ni más rápidos, solo diferentes, como los pasos de alguien que está caminando hacia algo que todavía no sabe nombrar pero que siente, con una certeza nueva e incómoda y completamente real, que existe. 3 meses después de ese martes que partió la historia del Gran Hotel Imperial, en 2 mitades claramente distinguibles, Sofía Villanueva llegó nuevamente a Bogotá. Esta vez, no en clase económica. Esta vez no bajo un nombre falso. Esta vez no con una maleta modesta y la invisibilidad calculada de quien necesita ver sin ser vista. Esta vez llegó como lo que era. El vuelo desde Miami aterrizó a las 9 de la mañana. Durante el trayecto al hotel, Sofía pensó en su padre. Don Rodrigo Villanueva había llegado a esta ciudad a los 23 años con menos dinero del que Diego ganaba en un mes, y con más determinación de la que la mayoría de las personas acumula en toda una vida. Lo que había construido no era solo un grupo hotelero, era una filosofía de hospitalidad que Sofía había heredado junto con los edificios y los documentos y los números en las cuentas, y que era infinitamente más difícil de mantener que cualquiera de esas cosas materiales porque requería decisiones constantes, diarias, pequeñas y grandes, sobre qué tipo de lugares quería que fueran sus hoteles y qué tipo de personas quería que los habitaran. Los últimos 3 meses habían sido exactamente ese tipo de decisiones, concentradas e intensas, tomadas bajo la presión de una situación que no daba margen para la imprecisión. La auditoría del Gran Hotel Imperial había durado 6 semanas y había revelado exactamente lo que Sofía había intuido y algo más que no había anticipado completamente. Las irregularidades con los proveedores eran reales y documentadas, con una diferencia entre precios pagados y precios de mercado que sumaba, en 18 meses, una cifra que el doctor Paredes había descrito como significativa, con el tono de alguien que prefiere el eufemismo a la cifra exacta en documentos que podrían eventualmente tener destinos legales. Las habitaciones del piso 14 habían sido utilizadas, según reveló la auditoría, como alojamiento no registrado
para personas relacionadas con una red de contratos paralelos que don Mauricio Pedraza había construido meticulosamente durante casi 2 años, aprovechando la confianza que la junta directiva le había depositado y la distancia física entre Sofía y las operaciones diarias del hotel. Era el tipo de operación que solo funciona cuando quien la construye entiende perfectamente los puntos ciegos del sistema y tiene suficiente tiempo para instalarla pieza por pieza antes de que alguien note el patrón. Don Mauricio había entregado su renuncia en el día 2 de la auditoría, antes de que nadie se la pidiera, con la dignidad calculada de quien sabe que salir voluntariamente es la única forma de conservar algún control sobre la narrativa. El proceso legal continuaba su curso con la autonomía lenta y pesada que tienen los procesos legales en todas partes. Y el doctor Paredes lo manejaba con la eficiencia de quien lleva 40 años convirtiéndoles irregularidades en expedientes. Lo que la auditoría no había podido cuantificar, porque no existía ninguna categoría contable para ello, era el daño que esa gestión había causado al tejido humano del hotel, el miedo que se había instalado en los pasillos, la costumbre del silencio que se había vuelto más fácil que hablar, la manera en que el personal había aprendido gradualmente a mirar hacia otro lado, porque mirar hacia el lado correcto tenía costos que nadie había garantizado que valdría la pena pagar. Ese era el daño que más le había importado a Sofía y el que más tiempo y atención había requerido. El automóvil se detuvo frente a la entrada principal del Gran Hotel Imperial a las 10 menos 10 de la mañana y Sofía bajó con la misma tranquilidad con que hacía todo, aunque ahora no había nada de anónimo en su llegada. Diego Castellanos estaba en la puerta, no detrás del mostrador de mármol, sino en la puerta, con el uniforme nuevo, más sencillo, menos ceremonioso, con la calidez deliberada de algo diseñado para decir bienvenida en lugar de intimidar. Diego la saludó con la sonrisa genuina que Sofía había notado el primer día y, que confirmó con satisfacción, no había cambiado en nada a pesar de todo lo que había cambiado alrededor. Señorita Villanueva, bienvenida. Diego, ¿cómo van las cosas? Bien, dijo, y la brevedad de la respuesta tenía la solidez de algo verdadero. Mejor que bien, en realidad. Sofía lo miró brevemente con la evaluación rápida que aplicaba a las personas que le importaba entender. Vio lo que esperaba ver. Un hombre joven que había encontrado que su trabajo tenía sentido de una manera que antes no tenía completamente, y que eso hacía una diferencia que era visible en la manera en que se paraba, en la manera en que miraba, en la manera en que pronunciaba una palabra tan simple como bien. ¿El equipo está listo para la reunión de las 11? Todos presentes, confirmó Diego. La señora Restrepo llegó hace media hora. Y hay algo más. Una pausa breve, calibrada. Hay alguien que pidió permiso para estar presente. No es parte del personal ni de la junta. Sofía levantó ligeramente las cejas. ¿Quién? Diego sonrió con una expresión que contenía algo de sorpresa, todavía no completamente digerida. La señora Fuentes. Sofía se tomó 20 minutos en su suite, que era la presidencial, porque el doctor Paredes había insistido en que visitar su propio hotel en habitación estándar indefinidamente enviaría mensajes confusos a un personal que estaba en proceso de reaprender cómo funcionaba la jerarquía honesta. Miró Bogotá desde la altura del piso 15, con una vista que era exactamente la que prometían las fotografías del sitio web. Las montañas cubiertas de la neblina matutina, la ciudad extendiéndose hacia todos los lados con la vitalidad desordenada de los lugares que tienen demasiada vida para caber en ningún orden perfecto. Tomó el cuaderno negro, lo abrió en la última página que había escrito, que correspondía a la noche antes de revelar su identidad, y leyó sus propias notas con la distancia de 3 meses. Jolly, mapa que había trazado de lo que estaba mal, las preguntas que había formulado, las decisiones que había anticipado que tendría que tomar. La mayoría de las decisiones había resultado más complicada de lo anticipado. Algunas habían resultado más sencillas. Eso, había aprendido de su padre, era siempre la proporción real de las cosas difíciles, nunca exactamente como las imaginaste, pero navegables si te mantienes honesta sobre lo que ves. Escribió en una página nueva. Visita 2. Imperial Bogotá. Y debajo, esta vez como yo misma. Sonrió levemente ante eso. Cerró el cuaderno. La reunión de las 11
Era con el equipo completo del hotel. No solo la dirección, las camareras, los botones, los cocineros, el personal del spa, los jardineros que mantenían las begonias rosadas con la dedicación callada de quien cuida algo bello sin que nadie le pida que lo aprecie. Entró al salón a las 11 en punto. El silencio era diferente al de la sala de juntas 3 meses atrás. Era el silencio de 200 personas que prestaban atención porque querían. Vio a Gloria en la tercera fila, con la postura erguida de alguien que ha decidido que merece estar donde está. Vio a Roberto evaluando si este cambio es cosmético o real. Y en el fondo del salón, en la última fila, discreta de una manera completamente nueva en ella, estaba Marcela Fuentes. Sofía comenzó a hablar, sin notas preparadas. Las palabras verdaderas se reconocen no por su perfección, sino por su peso. Hace 3 meses llegué a este hotel y vi cosas que me preocuparon profundamente. Comenzó. Algunas de esas cosas tenían que ver con decisiones que tomó la gerencia y que no fueron correctas. Pero hay algo que quiero decirles directamente. Lo que más me preocupó no fue el dinero. Lo que más me preocupó fue el miedo. Silencio en el salón. Vi un equipo de personas que sabía que algo no funcionaba y que no tenía un lugar seguro donde decirlo. Vi personas que habían aprendido que hablar tiene costos y que callarse es más seguro. Y eso hizo una pausa. Eso es mi responsabilidad. No la de don Mauricio solamente, mía también. Porque yo soy la dueña de este hotel y si mi equipo no tiene manera de decirme lo que ven, es porque yo no he construido esa manera. Gloria, en la tercera fila, asintió levemente. Era un movimiento pequeño, pero Sofía lo vio y lo registró. Lo que quiero construir aquí, lo que mi padre construyó y lo que quiero continuar construyendo, es un hotel donde las personas que trabajan se sientan tan bienvenidas como las personas que se hospedan, donde la dignidad no sea un privilegio que se compra, sino el punto de partida de cada interacción. Miró alrededor del salón. Eso no es un discurso, es una dirección. Y como toda dirección, requiere que todos en esta sala tomen decisiones diarias, pequeñas y grandes, que vayan hacia ese lugar. Habló durante 20 minutos. Habló sobre los cambios concretos que ya estaban implementados y los que venían. Sobre el nuevo canal de comunicación directa con su oficina en Miami para cualquier miembro del personal que necesitara reportar algo. Sobre los ajustes salariales que la auditoría había recomendado para alinear las compensaciones con los estándares del mercado real. Sobre el programa de desarrollo interno que Diego estaba coordinando y que daría a personas como los botones más jóvenes un camino claro hacia posiciones de mayor responsabilidad si lo querían y trabajaban por ello. Cuando terminó, había algo en el salón que era difícil de nombrar con precisión, pero que Sofía reconocía porque lo había sentido en otros momentos de su vida, cuando algo importante había ocurrido correctamente. Era algo parecido a que el aire hubiera cambiado de temperatura. No dramáticamente, solo lo suficiente para que todos lo notaran sin que nadie pudiera señalar exactamente el momento en que había ocurrido el cambio. Las preguntas que siguieron fueron reales. No las preguntas que hace la gente cuando quiere parecer que participa, sino las preguntas que hacen las personas cuando genuinamente quieren entender algo. Roberto preguntó sobre los nuevos proveedores de alimentos y si el proceso de selección incluiría input del equipo de cocina. Gloria preguntó sobre los protocolos de reporte y quería saber específicamente, con el pragmatismo directo de alguien que ha trabajado 22 años y ha visto suficientes promesas evaporarse, ¿cómo se garantizaba que quien reportaba algo no sufriera consecuencias? Un botón joven de 19 años preguntó, con la valentía tímida de quien no está completamente seguro de que tiene derecho a preguntar, si el programa de desarrollo interno incluía apoyo para estudios universitarios. Sofía respondió cada pregunta con honestidad directa. A Gloria le dijo que la garantía era imperfecta, pero que el canal existía específicamente para esos casos y que ella lo revisaba personalmente. Al botón joven le dijo que sí, que le pidiera los detalles a Diego. Cuando el salón comenzó a dispersarse, Sofía se quedó respondiendo preguntas individuales. Los 40 minutos después de una reunión eran, siempre, los más importantes, los de las preguntas reales. Fue al final de esos 40 minutos, cuando el salón estaba casi vacío, que Marcela Fuentes se acercó. Había esperado, con paciencia genuina,
no la paciencia calculada de quien usa la espera como herramienta, sino la paciencia de alguien que tiene tiempo y está dispuesta a usarlo honestamente. Se había quedado en la última fila durante toda la reunión y había escuchado con una atención que Sofía había podido detectar desde el frente del salón. Esa calidad particular de quien escucha porque quiere entender y no porque necesite preparar una respuesta. «Gracias por dejarme estar aquí», dijo Marcela cuando llegó frente a Sofía, sin prólogo, sin la arquitectura de poder que normalmente precedía cada cosa que decía. Solo eso, directo y sencillo. «¿Cómo está?», preguntó Sofía. Marcela consideró la pregunta con una honestidad que claramente seguía costándole algo, que no era todavía completamente natural para ella, pero que estaba practicando con la determinación de alguien que ha decidido que vale la pena el esfuerzo. «Complicada», dijo, «pero mejor que hace 3 meses. ¿Qué cambió?» «Varias cosas». Marcela hizo una pausa. «Terminé mi relación con Mauricio, que no era exactamente lo que parecía ni exactamente lo que yo me decía que era, y que me llevó demasiado tiempo admitirlo». Otra pausa. «Contraté a un abogado para cooperar completamente con la auditoría». Y se detuvo en esa última palabra como si lo que venía después requiriera un impulso adicional para salir. «Empecé a ver a una terapeuta, por primera vez en mi vida». Sofía la miró con la atención genuina que prestaba a las personas cuando decían cosas verdaderas. «¿Está ayudando?» «Es incómodo», dijo Marcela, con algo que podría haber sido el inicio de una sonrisa si la palabra incómodo no hubiera sido tan exacta para lo que describía. «Pero sí, está ayudando». Hubo un silencio entre ellas que era cómodo de una manera que ninguna de las dos habría podido anticipar 3 meses atrás. «¿Puedo preguntarle algo?», dijo Marcela. «Sí, lo que le dije en el lobby. Aquello de que hay personas que son la razón por la que un lugar funciona. Y personas que simplemente están aquí». Hizo una pausa. ¿Alguna vez sintió eso? ¿Que alguien la hacía sentir que simplemente estaba? Sofía pensó en la pregunta durante un momento real. No el momento de cortesía que precede una respuesta preparada, sino el momento verdadero de alguien que está buscando la respuesta honesta. «Sí», dijo, «muchas veces. Especialmente cuando era joven y acompañaba a mi padre a reuniones de negocios donde nadie me dirigía la palabra directamente porque asumían que no tenía nada importante que decir». Marcela la miró. «¿Cómo lo manejó?» «Mal al principio», dijo Sofía, «con rabia, que es la respuesta más fácil. Luego aprendí algo que me cambió». Pausa. «Aprendí que la manera en que alguien te trata dice todo sobre ellos y nada sobre ti, y que la única respuesta real a que alguien te haga sentir pequeña es vivir de tal manera que la pequeñez sea imposible». Marcela procesó eso durante un momento. «Yo lo hice al revés», dijo. Finalmente, con una honestidad que era total y que claramente todavía dolía. «Aprendí que si hacía sentir pequeños a otros me sentía grande. Y funcionó durante mucho tiempo, lo suficiente para que se convirtiera en costumbre». Pausa larga. «Pero nunca fue verdad. Nunca realmente me hizo sentir lo que supuestamente debía hacer sentir». «Lo sé», dijo Sofía. Y lo decía genuinamente. No como consuelo, sino como observación. Se notaba. Marcela la miró con algo que podría haber sido sorpresa. ¿Se notaba? La gente que genuinamente se siente bien consigo misma no necesita reducir a otros para comprobarlo. Sofía dijo esto sin dureza, como un hecho simple sobre el funcionamiento de las personas. «Usted pasó 2 días entera tratando de demostrar algo que una persona segura no necesita demostrar». Marcela asintió lentamente. Era verdad, y las dos lo sabían. «¿Qué va a hacer ahora?», preguntó Sofía. «Eso es exactamente lo que estoy averiguando», dijo Marcela. «Por primera vez en mucho tiempo, sin saber la respuesta de antemano». Una pausa. «Es más aterrador de lo que esperaba, y más interesante». Sofía la miró durante un momento. Luego dijo algo que no había planeado decir, pero que resultó ser exactamente lo correcto. «Mi padre decía que las personas más interesantes son las que están dispuestas a empezar de nuevo en la mitad. No desde el principio, porque eso es imposible, sino desde donde están, con todo lo que cargaban, eligiendo ir en una dirección diferente». Marcela la escuchó, y algo en su cara, algo sutil y real y completamente distinto a todas las expresiones que había mostrado en esos 2 días de hace 3 meses, se asentó con la quietud de algo que ha encontrado su lugar.
¿Puedo seguir hospedándome aquí?, preguntó Marcela. Cuando venga a Bogotá. Sofía pensó en lo que le había dicho en el lobby 3 meses atrás, que dependería de qué hacía con lo que había aprendido. Sí, dijo. Puede hospedarse aquí. ¿Suite presidencial? Sofía la miró con una expresión que tenía algo de humor tranquilo. Si la reserva con tiempo suficiente y la paga al precio de mercado, sí. Marcela sonrió. Era la primera sonrisa completamente real que Sofía le había visto, sin ninguna de las capas habituales de cálculo y performance. Era una sonrisa pequeña y ligeramente asimétrica y completamente humana. Trato justo, dijo Marcela. Esa tarde, después de las reuniones y las conversaciones y las decisiones tomadas y las pendientes, Sofía bajó al jardín interior del hotel. Era la primera vez en esta visita que lo hacía. El jardín interior era pequeño, íntimo, diseñado para ser visto desde las habitaciones y vivido por quienes querían un espacio de quietud dentro del movimiento constante de un hotel. Las begonias rosadas estaban perfectas, cuidadas con esa atención invisible de los jardineros que hacen su trabajo mejor cuando nadie los está mirando. La fuente de piedra de Cartagena sonaba igual que siempre. Sofía se sentó en el banco de madera que su padre había puesto junto a la fuente durante la misma renovación en que había llegado la piedra, porque decía que los jardines sin lugar para sentarse eran jardines incompletos, como las conversaciones sin pausa para escuchar. Sacó el cuaderno negro, no para escribir, sino para tenerlo en las manos. Pensó en Diego, que había cargado solo durante meses con el peso de saber algo que importaba. Pensó en Gloria, que esa mañana había preguntado en voz alta frente a 200 personas cómo se garantizaba que hablar no tuviera costos. Exactamente el tipo de valentía que construye instituciones que duran. Pensó en Marcela y en la sonrisa pequeña y asimétrica de una hora atrás. Pensó en su padre, que nunca había levantado la voz y que, sin embargo, había llenado cada habitación con una presencia que se recordaba décadas después. Bienvenida, había dicho. No importancia. Bienvenida. El jardín estaba en silencio salvo por el agua de la fuente y algún pájaro invisible en alguno de los árboles pequeños que bordeaban el espacio. La luz de la tarde de Bogotá caía sobre las begonias rosadas con esa calidad particular de la luz de altura, más clara y más nítida que la luz del nivel del mar, como si la altitud eliminara ciertos filtros y dejara ver las cosas con una precisión adicional. Sofía abrió el cuaderno negro en la última página escrita. Esta vez, como yo misma había anotado esa mañana. Escribió debajo, con la pluma y la letra clara de siempre. Lo que permanece cuando todo cambia es lo que siempre fue verdad. Cerró el cuaderno. La fuente de piedra de Cartagena sonó igual que siempre, con el mismo tintineo constante y sin prisa que había tenido desde el día en que su padre la había señalado en el taller de Getsemaní y había dicho simplemente, esta. Sofía Villanueva se quedó sentada en el banco de madera junto al agua, en el jardín de su hotel, en la ciudad donde todo había comenzado, mientras la tarde de Bogotá se convertía lentamente en noche con la paciencia tranquila de las cosas que no necesitan apresurarse porque saben exactamente a dónde van. Y por primera vez en mucho tiempo, sin visitas de inspección pendientes ni auditorías por completar ni decisiones urgentes esperando, simplemente estuvo allí, presente, completa, en el lugar correcto, como ella misma.